Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Tal como les platicamos la semana pasada, como les comentamos la semana pasada, el día de hoy vamos a hablar sobre la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco estalló en el año de 1932 entre Bolivia y Paraguay. Este fue el conflicto más importante del siglo XX en Sudamérica y fue una guerra interesante, porque de repente llega la modernidad del armamento que estaba ya en Europa con carne de cañón americana. Pero Bolivia y Paraguay eran naciones particularmente atrasadas. Por ejemplo, en Paraguay pues se hablaban dos lenguas, que era el español más el dialecto, que es el guaraní, si mal no recuerdo. Y entonces, ¿por qué comienza la guerra? Vamos a platicar primero cómo es que comienza todo el relajo. Pues a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hay diferentes guerras entre Chile, entre Argentina, entre Bolivia, entre Paraguay. Se está terminando de consolidar lo que fue la independencia de las naciones de España, la independencia de España. Les pasan procesos similares a lo que pasó aquí en México, un siglo sin paz, a donde todo el mundo quiere hacerse del poder, unas dictaduras militares tras otra, no existe una identidad nacional, las naciones están separadas, muy similar a lo que nos pasó aquí en México. Y entonces, aquí en el territorio entre Bolivia y Paraguay existía algo que se llama el Chaco Boreal, o que es el desierto del Chaco. Esta es una extensión de cientos de miles de kilómetros, o sea, es un terreno grandísimo, a donde prácticamente puede entrar otro país ahí adentro, que cuando los españoles se fueron, no dejaron bien claro, no dejaron en su documentación de quién era propiedad. Entonces los dos decían, Bolivia y Paraguay decían que el Chaco era mío, pero una realidad es que ninguno de los dos tenía los medios para poder hacerse completamente del Chaco. Un territorio de 100,000 kilómetros cuadrados, pues necesitas bastantes millones de hombres para poder ocupar un lugar así. Paraguay en la década de los 30 tiene una población de 1,000,000 de hombres en toda la nación. Bolivia es un país un poquito más grande, tiene 3 millones de hombres, pero los dos países son pobres. Estamos hablando de que en 1929 viene el crack de Wall Street, todo el mundo entra en una súper gran depresión, los bolivianos se dedicaban a exportar el estaño, ellos vivían de la exportación del estaño, pero con el crack de la bolsa, del 100% que vendían en un principio, pues terminan vendiendo el 20%. Esto hace que obviamente pues la nación está ahorcada. No tienen de dónde sacar dinero. Entra al poder un hombre que se llama Daniel Salamanca. Este hombre que se llamaba Daniel Salamanca, pues él tiene ideas como que medio fascistas. Él tiene ideas así como de que él tiene la firme convicción de unificar a su país, pero él sabe que no puedes unificar al país así nada más, porque no tienes con qué. O sea, no hay dinero, no hay unidad nacional, de hecho ni siquiera hablan todos la misma lengua. Entonces pues, él necesita algo para poder darle un sentido de unidad a Bolivia. Sí, además dicen que no era muy brillante, que era un hombre bastante pues poco preparado, con medio de blandengue, que no tomaba muy buenas decisiones. Entonces se le mete la idea de que además también enfrentaban una serie de cargos de problemas, de escándalos, de corrupción y cosas así. Entonces, bueno, pues, ¿qué más podemos usar que una guerra? ¿No? ¿Contra quién? Pues bueno, pues estaba también ahí la voz de los ingleses que le dicen, oye, allá en el Chaco hay petróleo. Imagínate, entonces, si le quitas a los paraguayos esta zona, podemos meter la industria y entonces vas a sacar un montón de dinero. Y entonces dice, pues órale. Sí, de hecho, esto es interesante, ¿no? Porque de un lado estaba la Royal Shell, estaba la petrolera británica, y del otro lado estaba la petrolera holandesa. Y entonces los dos tenían la firme idea de que en el Chaco debía de existir petróleo. Y entonces para hacerte del petróleo, pues lo que tienes que hacer es que las mismas petroleras aportaron dinero, ellas en parte financiaron la guerra para poder hacerse de este territorio del Chaco. Cuando la guerra estalla en el año de 1932, pues estalla de una manera
pues más bien absurda. El Chaco es un territorio tan grande y los países están tan poco desarrollados en la década de los 30 que sí sabían que estaba el Chaco, pero no sabían exactamente qué es lo que había ahí. Y entonces los paraguayos se encuentran un charquito en medio de la nada, que ellos la toman y la declaran propia. Y entonces en el año de 1932 los bolivianos llegan a este punto en medio del desierto y a punta de pistola y con unos cuantos tiros echan de esta posición a 6 soldados paraguayos que tenían ahí. 6, o sea, era irrisorio. Pero es así que cuando los paraguayos toman y la declaran propia, se dan cuenta y les llegan las noticias en el año de qué es lo que está pasando, Paraguay envían una patrulla para que recuperen este fuerte y Salamanca, Daniel Salamanca, quien es el presidente de allá de Bolivia, pues él hace una locución muy fuerte diciendo que fueron objeto de un ataque artero por la espalda por parte de los paraguayos y entonces le ordena a la nación que se ponga en pie de armas porque le van a hacer la guerra a los paraguayos. Cuando ellos hacen la guerra en contra de Paraguay, él lo hace, número uno, es una guerra... Es una guerra limitada, es una guerra a donde él pone originalmente en pie de lucha a nada más a 50,000 hombres, porque él piensa que va a ser un conflicto muy rápido, que hoy hacen la guerra y mañana ya se acabó. Él solicita voluntarios, se despierta el furor nacional allá en Bolivia. Todos los jóvenes quieren ir a hacer la guerra porque piensan que es algo glorioso y que segurito van a regresar cubiertos de medallas y pues básicamente pues de ahí va a ser el salto hacia el siguiente nivel. Y cuando Daniel Salamanca hace el llamamiento, pues su ejército pues, era un ejército muy pequeño, tenían 6,000, 8,000 hombres en pie de armas, no tenían armamento moderno, no tenían, es más, ni siquiera tenían una estandarización de los uniformes o del equipo. No, y además no tenían camiones, algo que les faltó mucho a los bolivianos fue, no tenían camiones, entonces toda la logística era sumamente precaria, muy lenta, y los paraguayos, viendo la situación, dijeron, no, pues, de que viene. Entonces confiaron en mando a un señor que que era su mejor soldado, que era un hombre muy humilde, pero muy estudiado, y entonces ese señor dice, bueno, pues vamos a organizarnos porque tarde o temprano nos van a dar en la torre. Y entonces organiza el ejército paraguayo, organiza cadenas de suministro, organiza y entrena soldados, escoge a su mejor gente. Entonces, para cuando los bolivianos apenas empezaron a movilizar, los paraguayos ya estaban listos y la mejor defensa es la ofensa. Entonces dijeron, pues tarde o temprano va a empezar, pues mejor empezamos nosotros y empezaron ellos. Así es. De hecho, aquí algo que es bien importante, que es bien interesante, es que como los bolivianos no tenían una buena estructura de suministros, lo que ellos hacían es que acercaban a las tropas y de ahí tenían que caminar 1,000 kilómetros para llegar a la línea del frente. Entonces, obviamente, pues las tropas que en un principio estaban medio entrenadas y después de una marcha de 500, 800 o 1,000 kilómetros, pues para cuando llegaban a la línea del frente ya estaban más que agotados y más que exhaustos. Una de las cosas que más se recuerda de la guerra del Chaco del lado boliviano es la sed. Los bolivianos no tenían una cadena de suministros en forma y entonces tan pronto llegaban a lo que era el frente del Chaco, pues tenían que vivir de lo que encontraban en el desierto. Y entonces lo que ellos más recuerdan pues es la sed. Nunca tenían para beber suficiente, eran el sol abrasador bajo el cielo del Chaco, pues eran temperaturas de 35, 40 y ellos sin agua, pues ellos fueron lo que más sufrieron. Una de las batallas que más se menciona pues es la famosa batalla del Boquerón. El Boquerón era una serie de fuertes paraguayos que estaban enclavados pues, ahí en medio del Chaco y que los bolivianos decidieron tomar esta posición porque era una posición estratégica. Era un punto de concentración de 3 caminos de tierra, no eran autopistas ni carreteras ni nada por el estilo, y el Boquerón era una posición que era táctica estratégica para el entorno en el que están viviendo, ¿no? Cuando comienza la batalla del Boquerón, es importante mencionar
que los bolivianos estaban sumamente confiados. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des sabersinfin.com.